Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, listo hoy con tu segmento Viviendo Bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en el libro de Hechos. Estamos haciendo aquel estudio versículo por versículo, capítulo por capítulo, y vamos libro por libro cubriendo todo el Nuevo Testamento en este segmento Viviendo Bien. Pues hemos tenido hasta el día de hoy 5 clases en el libro de Hechos. Clase número 1 era la introducción al libro de Hechos. Clase número 2, poniendo las cosas en orden. Clase número 3, poder para hacer qué. Clase número 4, el que no era. Clase número 5, festival de la cosecha. Y hoy vamos con clase número 6 y vamos a estar en Hechos 2, versículo 1 al 13. Consiga tu Biblia, consiga un lápiz y un papel para tomar notas. Si tuviera que poner un título al clase de hoy, lo sacaría del mismo texto. Y dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer juntamente Hechos capítulo 2, iniciando versículo 1 hasta versículo 13. En la versión Reina Valera 1960 tiene el título La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Algo poderoso va a pasar aquí. Algo sobrenatural. Algo bello, algo que dio poder a los discípulos, ser apóstoles, testigos de Cristo ante todas las naciones. Vamos a ver juntamente lo que pasó aquí, porque esto es el cumplimiento de la promesa de que Jesús pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo para estar con los hombres hasta su venida. Dice aquí, Hechos 2, iniciando versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés cayó en el festival de la cosecha, como aprendimos en la clase número 5. 50 días después de que se había resucitado Jesús de la tumba, vino el día de Pentecostés, festival de la cosecha. Entonces aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó 50 días después de haberse levantado de la tumba, llegamos al día de Pentecostés, al festival de la cosecha. Aquí vamos a ver la celebración de una cosecha y también cómo Dios impartió el Espíritu Santo para ayudar con esta cosecha. Porque como decimos en la clase número 5, sin el Espíritu Santo no hay cosecha. La cosecha puede estar listo, la cosecha puede estar maduro, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no hay cosecha. Estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De dónde vino este viento? Dice la Biblia, vino del cielo. Del cielo, desde arriba vino este viento. Era como viento, pero no era viento. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No era viento, pero parecía viento. Soplaba, movía, vino desde arriba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense, es como que entrara un gran viento así, y apareciera encima de mí. Yo lo hago con efectos, ¿verdad? Efectos de video. Pero esto es lo que pasó con ellos, de verdad. Vino sobre ellos el poder desde los cielos, el poder del Espíritu Santo. Vino como llama de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen otras lenguas. Este don les ayudó a ellos a tener la capacidad de hablar otras lenguas. Mira, hay diferentes lenguas que da el Espíritu Santo. Da lenguas que son lenguas naturales de los hombres, donde uno puede predicar
y la persona lo escucha en su idioma natal. Pero también hay lenguas que nosotros usamos en la oración, que son lenguas que comunicamos directamente con Dios y el enemigo no los puede interpretar, no los puede comprender. Por eso es tan importante cuando tenemos el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, que tenemos que orar bastante en lenguas, en privado, ¿no? En la iglesia primitiva también las lenguas se usaban con un intérprete. O sea que una persona se levantaba, pedía permiso para hablar, hablaba en alguna lengua y otra persona que lo entendía paraba para dar la interpretación de lo que había dicho. Pero aquí estamos hablando de lenguas de hombres. Es como si yo te dijera en inglés, thank you. En español, gracias. En Urdu, en Pakistán, shukriya. Es la misma cosa, pero en diferentes palabras que se entiende en la otra idioma. Aquí, este don era bien práctico para ellos. Era necesario para ellos. Vamos a ver por qué. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. En Jerusalén había gente viviendo de todas las partes del mundo y eran judíos. Y había gente que había venido para el festival de la cosecha en el día de Pentecostés. Estaba reunida multitudes de gente de muchos lugares. Traían sus ofrendas al templo una vez al año. Las primicias que habíamos hablado, su ofrenda. Entonces, hubo festivales, música, hubo muchas cosas que estaban pasando, pero el hecho de que había gente de muchas partes del mundo reunidos para el festival de la cosecha en el día de Pentecostés. Dice, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Si yo dijera, thank you, tú lo escucharías como gracias. O si fueras pakistaní, si yo dijera, thank you, tú lo escucharías como shukriya. O sea que la interpretación vino mediante el Espíritu Santo. Entonces estaban confusos ellos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, mirad vos, mirad, como dicen en Honduras, mirad vos lo que está pasando aquí. ¿No son galileos todos estos que hablan? Es que los galileanos también tenían su dialecto, que no era judío. Ellos hablaban su propio dialecto. Jesús en la cruz estuvo hablando en un dialecto. El dialecto de ellos era arameo, una combinación de judío, galiano y también lo que es árabe, porque ellos vivían en la zona de la frontera, con Siria. Entonces hubo una mezcla de palabras, de idiomas. Entonces cuando dice ellos son galianos, es que deberían de estar hablando en Galilea, en arameo. Pero dice aquí, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos hablaban y ellos lo oían en su idioma natal. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judía, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestra lengua natal las maravillas de Dios. Esto era lo que hacía el Espíritu Santo, dando el poder de hablar en lenguas de hombres a los discípulos. ¿Para qué? Para declarar las maravillas de Dios. Dice versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, y diciéndose unos a otros,
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Este es el título de nuestra clase hoy. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre hay gente loca, ¿no? Puede ser que estamos viendo un milagro, un gran movimiento de Dios y siempre sale algún loco ahí. Estos locos les estaban acusando de haber tomado vino, de haber estado emborrachados. Entonces lo que ellos percibían, no lo entendían, se confundieron y empezaron a atacar, empezaron a acusar. Es que esta gente es tan bolos, hombre. Están mucho guaro, y han tomado mucho guaro estos galianos, mucho guaro, mucha cerveza, mucho vino. Están hablando locuras ahí. Siempre hay gente que critica, pero ¿sabe qué? Este movimiento de llenar a los discípulos con el Espíritu Santo era para darles poder para hacer algo. ¿Para hacer qué? Para declarar las maravillas de Dios. Para declarar las maravillas de Dios de una manera que toda esta gente que estaba reunidos para este festival de la cosecha, que venían de todos los países del mundo, que hablaban una cantidad de lenguas, todos entendieron en su propio idioma natal el mensaje acerca de las maravillas de Dios. Este don todavía existe el día de hoy. Se han reportado casos de que alguien está predicando en inglés o en español o en alemán o en Suecia y la gente lo entiende en su idioma natal. Esto es obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para declarar las maravillas de Dios de una manera de que las personas pueden entender, comprender y responder. Hoy estás escuchando una maravilla de Dios. Hoy puedes oír el Evangelio de Cristo Jesús. Vino, nació como un bebé inocente de una virgen. Vivió una vida perfecta. Entregó su propia vida como un sacrificio para nosotros. Un sacrificio suficiente, no para solamente cubrir el pecado, pero para quitar el pecado. Jesús te puede quitar los pecados. Yo no sé el día de hoy quién se sienta deprimido, quién se sienta que está lleno de tristeza, quién se sienta la convicción que sabes que estás viviendo en pecado o estás cometiendo pecado y todavía lo sientes. Tú puedes arrepentir hoy y ver las maravillas de Dios. Hay personas que no lo sienten, que han estado en el pecado tanto tiempo de que se les ha puesto duro el corazón. Padre, pedimos de que el Espíritu Santo obra en los corazones de estas personas para que ellos puedan arrepentirse y entregar su vida a Cristo Jesús. Sería maravilloso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, sea súper mega bendecido.